En el universo de la ciencia ficción, pocas series brillan como la franquicia Star Trek. Star Trek DS9 lo tenía todo. Acción, traición, amor y drama. En la pantalla, el equipo se movía al unísono. Fuera de la pantalla, no del todo. Las tensiones se agravaron y un miembro del reparto se hartó, Terry Farrell, que interpretaba a la favorita de los fans, Yaya Dax. Se marchó. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre bastidores? Únete a nosotros en este viaje al espacio para descubrir el drama que no se mostró en pantalla. Un comienzo poco convencional. El viaje al estrellato de Terry Farrell no empezó en una nave estelar. Empezó en Cedar Rapids, Iowa. Como muchas chicas de pueblo con grandes sueños, dio el salto. En su penúltimo año de instituto, envió una foto a Elite Model Management, una de las principales agencias de modelos de Nueva York. 2 días después de llegar a la ciudad, con solo 16 años, consiguió un contrato exclusivo con la revista Mademoiselle. Ese rápido ascenso la llevó a las portadas de Vogue, tanto en la edición italiana como en la alemana, y a las páginas del Vogue americano. Estaba en camino, pero la pasarela no era el lugar al que realmente pertenecía su corazón. Tras 18 meses como modelo, Terry empezó a estudiar interpretación. Mantenía un pie en el mundo de la moda para pagar las facturas, pero su interés había cambiado. Sus primeros papeles reflejaban esa rutina, interpretando a una modelo en Paper Dolls y consiguiendo un papel secundario en la comedia de 1986, Back to School, junto a Rodney Dangerfield. Ese fue su debut cinematográfico y el primer indicio de que Farrell tenía algo que ofrecer más allá de su físico. También apareció en series como The Twilight Zone, Quantum Leap y The Cosby Show, construyendo su currículum con apariciones como invitada. A principios de los 90, empezó a buscar papeles más sustanciosos. En 1992, interpretó el papel de Kat en la película You, de Enano Rojo, una comedia de ciencia ficción de culto en el Reino Unido. Lamentablemente, el piloto nunca llegó a emitirse, pero la decepción no duró mucho. Poco después, Farrell fue elegida para el papel que definiría su carrera, Yaya Dax en Star Trek, Espacio Profundo 9, como oficial científica de la flota estelar a bordo de una estación espacial cerca de un agujero de gusano estratégico. Dax no era solo una cara bonita, era una Trill, una especie cuyos cuerpos albergan simbiontes de larga vida. Yaya Dax era portadora de siglos de recuerdos y experiencias, incluidos los de sus 7 antiguos anfitriones. Farrell la interpretó con serena autoridad, un toque de misterio y un humor inesperado, convirtiéndose en una de las favoritas de los fans. Durante 6 temporadas, ayudó a dirigir una de las series de Star Trek más audaces y maduras jamás realizadas. Pero a medida que DS9 se acercaba a su última temporada, empezaron a surgir tensiones entre bastidores, diferencias creativas, negociaciones contractuales y supuestas luchas de poder con los productores de la serie llevaron a Farrell a un punto de ruptura. Su marcha al final de la 6ª temporada conmocionó a los fans. En lugar de darle un nuevo papel o despedirla suavemente, el estudio se cargó al presentador de su personaje. ¿Qué pasó exactamente entre bastidores? Sigue mirando para descubrirlo. Trabajando en Star Trek, la interpretación de Terry Farrell de Yaya Dax en Star Trek Espacio Profundo 9 sigue siendo uno de los elementos más queridos de la franquicia. Durante 6 temporadas, dio vida a un personaje que no era solo una oficial científica de la flota estelar o la depositaria de siglos de recuerdos. Ella era un faro de calidez, sabiduría y fuerza tranquila, en un mundo a menudo impregnado de guerra, política y ambigüedad moral. Pero su camino hacia Espacio Profundo 9 no estaba exactamente escrito en las estrellas. Tras un puñado de papeles en series como Quantum Leap y The Cosby Show, y un breve piloto para la versión estadounidense del Enano Rojo, a Farrell le ofrecieron el papel de Yaya Dax. Por aquel entonces, DS9 ya había comenzado su producción. Fue el último miembro del reparto principal en incorporarse, y entró en un plató rebosante de energía, presión y expectativas. Desde el principio, fue abrumador. Ya solo el tamaño del set de operaciones era intimidante. Farrell recuerda haber estado con los ojos muy abiertos, nerviosa y emocionada a la vez. El proceso de maquillaje fue igual de intenso. Al principio, su personaje tenía una prótesis en la frente, pero no acababa de funcionar. Michael Westmore, el legendario maquillador de la serie,
hizo un cambio audaz, quitó la prótesis e introdujo las ahora icónicas manchas de trino. La adaptación obligó a volver a rodar algunas de sus primeras escenas. Fue un curso intensivo de televisión a escala de franquicia, pero una vez que el polvo se asentó, Farrell comenzó a encontrar su lugar, tanto en el set como en el papel de Hadzia. Lo que más le atrajo de su personaje, Yahya Dax, fue su tranquilidad, su confianza y su paz interior. Mientras que la propia Farrell se sentía cruda e insegura a veces en su vida real, Dax le ofrecía una especie de armadura. A través del personaje, encontró una sensación de estabilidad y madurez que aún no había desarrollado en su trayectoria personal. Interpretar a Dax me hizo sentir segura, reflexionó una vez. Era como un ancla. En muchos sentidos, Hadzia Dax se convirtió en el corazón de Espacio Profundo 9. En medio de los argumentos a menudo descarnados y filosóficos de la serie, aportó chispa, optimismo, curiosidad e incluso un humor coqueto. La energía natural de Farrell irradiaba a través del personaje, dando al público una sensación de esperanza que nunca era demasiado fuerte ni demasiado forzada. Parecía real. Su relación con Benjamin Sisko, interpretado por Avery Brooks, se convirtió en uno de los núcleos emocionales de la serie. Fuera de las cámaras, Brooks le decía a menudo que era demasiado abierta, pero esa apertura era lo que daba vida a Hadzia. Y sin embargo, detrás de esa magia había una tensión creciente. A medida que la serie avanzaba, Farrell empezó a sentir la tensión, los desacuerdos creativos y los conflictos entre bastidores, en particular los relacionados con el showrunner Rick Berman, empezaron a eclipsar la alegría del trabajo. Cuando comenzaron las negociaciones para su regreso en la 7ª temporada, se agriaron rápidamente. Farrell esperaba más flexibilidad, quizá incluso la posibilidad de reducir ligeramente su presencia en pantalla para explorar otros proyectos. Pero en lugar de compromiso, sintió presión, una presión que la llevó a un punto de ruptura. En lugar de quedarse y luchar entre bastidores, Farrell optó por marcharse. Su marcha conmocionó a los fans y la respuesta del estudio no se hizo esperar. Hadzia murió al final de la 6ª temporada. El simbionte sobrevivió en un nuevo huésped, pero para muchos espectadores, Espacio Profundo 9 nunca fue lo mismo sin ella. Poco después, Farrell se unió al reparto de Becker, una comedia en la que el ambiente era más ligero, las apuestas más bajas y las tensiones creativas mucho menos intensas. Fue un nuevo capítulo y una bocanada de aire fresco. Años después, los fans siguen hablando de su salida. ¿Por qué sucedió? ¿Podría haberse evitado? ¿Habría terminado la serie de forma diferente si ella se hubiera quedado? No importan las especulaciones, una cosa sigue siendo cierta. La Yahya Dax de Terry Farrell dejó una huella indeleble en la historia de Star Trek. Su interpretación aportó luz a un espacio oscuro, y esa luz sigue brillando. Pasemos ahora a la verdadera razón por la que Terry Farrell se despidió finalmente de su programa más longevo, Los matrimonios de Terry Farrell. Terry Farrell ha tenido una vida interesante, tanto dentro como fuera de la pantalla. En 2002, se casó con el actor Brian Baker, más conocido como el chico alegre de los viejos anuncios de Sprint. Juntos tuvieron un hijo llamado Max, pero tras más de una década de matrimonio, se divorciaron discretamente en 2015. Entonces, en un giro que parece casi demasiado perfecto para los fans de Star Trek, Farrell volvió a encontrar el amor. Esta vez dentro del propio universo de Star Trek. Se comprometió con Adam Nimoy, el hijo de Leonard Nimoy, el Spock original de Star Trek, la serie original. Adam, director de televisión, llevaba mucho tiempo vinculado al mundo de Star Trek a través de su padre, pero también se había hecho un nombre por sí mismo. De hecho, dirigió un emotivo documental titulado For the Love of Spock en honor al legado de su padre. Su compromiso fue noticia en 2017. Para los fans, fue como un dulce cruce de generaciones. El hijo de Spock y la mujer que interpretaba a un trino con 8 vidas de recuerdos. Lo hicieron oficial el mismo año y se casaron poco después. Era el segundo matrimonio para ambos. Ambos tenían hijos de relaciones anteriores y estaban vinculados al mundo de Star Trek. Terry incluso publicó la noticia en Twitter, lo que provocó un gran revuelo en Internet, aunque la noticia tardó unas horas en propagarse por las redes sociales o, como bromeaban los fans, en el tráfico subespacial. Pero, como algunas naves estelares que se alejan, su matrimonio llegó a su fin.
En 2022, tras 5 años juntos, Terry y Adam se divorciaron. Sin embargo, su historia sigue siendo un capítulo único en la historia de Star Trek, no solo por lo que eran, sino por lo estrechamente que se entrelazaron la vida y el fandom. Dos personas de distintos rincones de la franquicia encontraron la conexión, aunque no durara para siempre. El matrimonio de Terry y Brian Baker no ha sido la única historia de amor surgida de la franquicia Star Wars. Otros miembros del reparto de Star Trek que han acabado juntos. Cuando se trata de compañeros de reparto de Star Trek, a veces la química en la pantalla se traslada a la vida real, y algunas relaciones florecieron entre bastidores, creando su propio tipo de historias de estrellas cruzadas. Dos de los actores más queridos de Espacio Profundo 9, Alexander Siddig, que interpretó al Dr. Julian Bashir, y Nana Visitor, la mayor Kira Nerys, se casaron en la vida real. Estuvieron casados de 1997 a 2001 y tienen un hijo llamado Django. Lo sorprendente es lo unidos que siguieron estando, incluso después de su separación. Antes y durante su matrimonio, Siddig y Visitor no solo eran compañeros, sino también mejores amigos, y han mantenido una sólida relación de copaternidad. Según Visitor, siguen viéndose al menos 2 veces al año y hablando con regularidad, lo que demuestra un raro tipo de respeto y cuidado mutuos que perduran más allá del matrimonio. También está Roxann Dawson, más conocida por los fans de Star Trek como B'Elanna Torres de Star Trek Voyager. Es posible que la hayan visto bajo diferentes nombres: Roxann Dawson, Roxann Biggs y Roxann Biggs Dawson, debido a su vida personal. Antes de que Dawson o Casey Biggs, que interpretó a Damar en DS9, entraran en escena en Star Trek, estuvieron casados entre 1985 y 1987. Su relación fue anterior a sus carreras en Star Trek, aunque no suelen hablar el uno del otro en las entrevistas. Ambos hablan muy bien el uno del otro. Ambos actores han seguido adelante y se han casado con otras personas, pero su temprana relación añade un interesante giro a la historia de Star Trek. Y hablando de chispas en la pantalla que se cruzaron fuera de ella, la relación de Patrick Stewart y Jennifer Hedrick es otro jugoso chisme. Pero su relación no estuvo exenta de drama. Patrick Stewart, el hombre que dio vida al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek La Nueva Generación, no solo tuvo que lidiar con amenazas alienígenas y política espacial en la pantalla, su vida real también estuvo llena de dramas. Cuando comenzó el rodaje de TNG, Stewart acababa de poner fin a un largo matrimonio. Él y su primera esposa, Sheila Falconer, llevaban juntos más de 20 años. Se casaron cuando él tenía 20 años, mucho antes de que Star Trek le hiciera famoso. Pero a finales de los 80, la relación se había roto, no por la fama, sino porque Stewart se involucró con alguien nuevo. Esa persona era Jennifer Hedrick, la actriz que interpretaba a Vash, uno de los intereses amorosos de Picard en la serie. Su química en episodios como Cupido parecía real porque lo era, no estaban actuando. Stewart y Hedrick estuvieron saliendo en la vida real durante las temporadas 3 y 4. De hecho, durante el rodaje de Cupido, se comprometieron, pero la boda nunca se celebró y acabaron rompiendo discretamente. Más tarde, Stewart se casó con Wendy News, coproductora de la serie. Ese matrimonio duró hasta 2003, así que sí, la vida amorosa de Stewart en torno a Star Trek fue turbulenta, más de lo que la mayoría de los fans se imaginan, pero sus luchas no terminaron con las relaciones. Stewart contó más tarde en sus memorias de 2023 que le costaba dormir después de su divorcio. Para sobrellevarlo, empezó a tomar somníferos. Al principio, parecía inofensivo, solo algo que le ayudara a descansar y a cumplir con las exigencias de ser el protagonista de un gran espectáculo. Pero con el tiempo, se volvió dependiente de ellos. Cuando finalmente decidió dejarlo, las cosas se pusieron difíciles. Tuvo síntomas de abstinencia que le afectaron mucho. Describió cómo se despertaba en mitad de la noche, presa del pánico, sudando e incluso sintiendo que su casa estaba encantada. No eran fantasmas. Era su mente y su cuerpo luchando por adaptarse. Afortunadamente, lo superó. Llevó tiempo, pero Stewart acabó encontrando la paz de nuevo, sin las pastillas. En retrospectiva, el romance entre Picard y Bosch sigue llamando la atención de muchos fans. Pero detrás de esa historia había un amor en la vida real.
una ruptura y una batalla personal que Stewart mantuvo oculta durante años. Es un recordatorio de que incluso los capitanes más fuertes pueden tener malas rachas, y que la curación no se produce a velocidad de vértigo. Otra actriz de Star Trek que tuvo una relación interesante fue Linda Park, que interpretó a la alférez Hoshi Sato en Star Trek Enterprise de 2001 a 2005. Durante ese tiempo, salió con Tom Hardy, que aparecía como Shinzon en la película de 2002 Star Trek Nemesis. Su relación duró de 2003 a 2004, y Park llegó a trasladarse al sur de Londres para vivir con Hardy. Las cosas se pusieron lo suficientemente serias como para que hablaran de montar su propia compañía de teatro juntos, pero antes de que eso ocurriera, se separaron y Park volvió a California. Más tarde se casó con el actor Daniel Bess en 2011, mientras que Hardy se divorció de su mujer en 2004 y se volvió a casar con Charlotte Riley en 2014. Marina Sirtis, que dio vida a la consejera Deanna Troi en The Next Generation, se confunde a menudo en el mundo de los cotilleos. Muchos fans creen que sale o salía con Michael Dorn, que interpretaba a Worf, pero está felizmente casada con otro Michael Lamper. A diferencia de Dorn, Lamper no es actor, sino un talentoso guitarrista de rock. Ha girado con bandas legendarias como los Allman Brothers y Los Lobos, y es miembro de la banda tributo a los Eagles Desperado. Un dato curioso, Lamper llegó a aparecer en The Next Generation, en el episodio The Vengeance Factor, como Akomarian Gatherer, una aparición que consiguió mientras salía con Sirtis. Se casaron ese mismo año y su relación sigue siendo sólida. Leonard Nimoy, el icónico Spock, y uno de los rostros más reconocibles de Star Trek, también encontró el amor vinculado a la serie. A Nimoy se le atribuye no solo haber dado forma al personaje de Spock, sino también haber popularizado el saludo vulcano y la frase «larga y próspera vida». Se casó en 1989 con Susan Bay, que apareció como la almirante Rollman en 2 episodios de Espacio Profundo 9, Prólogo del pasado y susurros. Su matrimonio duró hasta el fallecimiento de Nimoy en 2015, marcando una larga y feliz asociación vinculada por sus lazos compartidos con el universo de Star Trek. Pero Star Trek no siempre ha sido armonía. Entre bastidores, no todo el mundo estaba de acuerdo en cómo debía ser el futuro. La verdadera razón por la que Terry Farrell dejó Star Trek. Cuando Star Trek Espacio Profundo 9 se estrenó en 1993. Era muy diferente de las otras series de Star Trek. No seguía a una nave yendo de planeta en planeta. En su lugar, la historia se quedó en un lugar, una estación espacial cerca de un agujero de gusano. Este agujero de gusano llevaba a otra parte de la galaxia, y pronto, un poderoso enemigo llamado el Dominio entró por él. Eso lo cambió todo. Uno de los mejores personajes de la serie era Jadzia Dax. Yaya era inteligente, divertida y llena de vida. Era una Trill, una especie en la que una criatura longeva llamada simbionte vive dentro de un huésped. La simbionte Dax había vivido muchas vidas antes que Jadzia, por lo que tenía los recuerdos y habilidades de todas esas vidas pasadas. Una de ellas, Curzon Dax, había sido la mejor amiga del Capitán Sisko. Así que cuando Jadzia se unió a la tripulación, Sisko ya la veía como de la familia. Jadzia era más que una simple oficial científica. Era valiente y abierta, y podía pasar el rato con los Klingons o resolver problemas científicos sin sudar. También tenía una gran amistad con Kira, y más tarde se enamoró de Worf. Esa relación sorprendió a muchos fans, pero funcionó. Jadzia encajaba con la energía guerrera de Worf, y formaban una pareja poderosa. Incluso se casaron. En la 6ª temporada de Star Trek Espacio Profundo 9, Jadzia Dax se había convertido en uno de los personajes más queridos de la serie. Intelligent, fuerte, divertida y llena de corazón. No era solo la oficial científica, era el alma de la tripulación. Su vínculo con el Capitán Sisko, su lado salvaje con los Klingons y su amor por Worf la hicieron inolvidable. Pero entonces llegó la sorpresa. En el final de la 6ª temporada, las lágrimas de los profetas. Yaya fue asesinada. Mientras visitaba el templo de los profetas, fue atacada por Gul Dukat, que estaba poseído por unos espíritus malignos llamados espectros Pa. Resultó gravemente herida y murió en la enfermería. El simbionte Dax fue salvado y colocado en un nuevo huésped.
Ezri, que se unió a la tripulación en la temporada 7. Pero para muchos fans, simplemente no era lo mismo. La verdad es que la actriz Terry Farrell no quería abandonar la serie. Ella solo quería una carga de trabajo más ligera. Tras 6 años de largas horas de rodaje, pidió aparecer solo en la mitad de los episodios de la última temporada para poder explorar otros papeles. No pidió abandonar. No pidió que la descartaran. Pero el estudio, especialmente el productor ejecutivo Rick Berman, se negó. Le dijeron, o hace los 26 episodios o no hace ninguno. Terry Farrell habló más tarde abiertamente sobre sus problemas con Berman. En el libro, The 50-Year Mission, la misión de 50 años, afirma que él hizo comentarios sexistas sobre su cuerpo e intentó presionarla para que se quedara. Los problemas de mi marcha fueron con Rick Berman. En mi opinión, es muy misógino. Comentaba que tu talla de sujetador no era voluptuosa. Esas cosas eran muy intensas, especialmente los 2 primeros años. Ella dijo que no estaba tratando de alejarse, solo tratando de hablar. Pero Berman calificó su petición de dura y no cedió. Las negociaciones se pusieron feas. Un productor junior llegó a decirle que acabaría trabajando en Kmart sin el programa. Farrell describió cómo la presionaban constantemente, incluso recibiendo llamadas justo antes de las escenas para preguntarle si ya había firmado el contrato. Intentaba intimidarme para que dijera que sí, recuerda. Por su parte, Bear dijo que no era consciente de la tensión y que, de haberlo sabido, podría haber intervenido o incluso haberse ido con ella. Berman nunca se refirió a las afirmaciones de Farrell sobre su comportamiento. Negó haberla despedido y afirmó que no tenía ese tipo de poder, diciendo que el estudio básicamente dijo, de ninguna manera. Ella hace los 26 episodios o nada. Si Berman tuvo algo que ver o no, el resultado fue el mismo. Jadzia se había ido y la pérdida afectó mucho a la serie. Cuando Ezri Dax llegó en la 7ª temporada, no conectó con los fans como lo hizo Jadzia. Ezri fue escrita como nerviosa, poco preparada e insegura de sí misma, un gran contraste con la audaz y segura Jadzia. La tensión romántica entre Ezri y Worf, aún de luto por su esposa, no era la adecuada. Aunque los dos compartieron una breve relación, se desvaneció y Ezri fue finalmente emparejado con el Doctor. Julian Bashir en el final de la serie. Mientras tanto, la salida de Farrell seguía siendo un punto delicado. No apareció en el final de la serie, What You Leave Behind. Los productores habían escrito una escena para Jadzia, pero se suprimió por cuestiones de presupuesto. Farrell tampoco dio permiso para que se utilizara su imagen en el montaje del flashback, otra señal de lo amargas que se habían vuelto las cosas. Sin embargo, con el paso de los años, Farrell ha hablado con más calidez de su etapa en Espacio Profundo 9. En una convención de Star Trek en 2007, dijo que deseaba no haberse ido tan pronto, admitiendo que Jadzia Dax era el personaje más genial. Comparó el papel con su posterior papel en Becker, diciendo que es difícil pasar de interpretar a un héroe a una mala cocinera neurótica. En Trek Las Vegas, en 2014, se presentó con el traje completo y maquillaje Trill, llevando una camiseta en la que se leía Dax 539, un homenaje a las 539 veces que el maquillador Michael Westmore le aplicó sus icónicas manchas. Agradeció a los fans por su continuo amor y lealtad, diciendo que con gusto regresaría a la franquicia si se le diera la oportunidad, tal vez como un clon, un holograma o una versión de Jadzia de otro universo. En 2017, Farrell apareció en Renegades, una serie de fans con muchos antiguos alumnos de Star Trek. Su personaje, Jada, estaba claramente inspirado en Jadzia, un sutil guiño a los fans de Fogtime. La serie evitó utilizar directamente la marca Star Trek, pero aún así reunió a actores como Walter Koenig, Nichelle Nichols, Robert Beltran, Tim Ross, Aaron Eisenberg y Cyril Lofton. Aunque su paso por Espacio Profundo 9 terminó con dolor, Jadzia Dax sigue siendo uno de los personajes más queridos de la franquicia. Científica, guerrera, amiga y amante. Vivió múltiples vidas, pero fue su tiempo en la estación, junto a Sisko, Kira, Worf y el resto de la tripulación, lo que la hizo inolvidable. A pesar de cómo terminó, Jadzia Dax sigue siendo una razón clave por la que Espacio Profundo 9 funcionó tan bien. Aportó vida, profundidad y alma a la estación, y su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos recuerda que los mejores personajes no solo viven en el guión,
sino en los corazones de las personas que los interpretan. Diferencias creativas entre productores. Cuando Ira Stephen Behr se incorporó a Star Trek Espacio Profundo 9, no solo quería seguir las reglas, sino reescribirlas. Mientras que Star Trek había sido durante mucho tiempo una utopía donde reinaba la diplomacia y la humanidad había evolucionado más allá de la violencia. Behr vio un lado diferente de la galaxia, uno donde los principios se ponían a prueba. Las alianzas se rompían, e incluso los oficiales de la flota estelar podían cruzar líneas morales. Antes de cambiar la cara de Star Trek, Behr era un guionista de televisión que se abría camino en la industria. Consiguió un puesto como productor durante la tercera temporada de The Next Generation, pero no duró mucho. Behr no tardó en sentirse frustrado por las estrictas limitaciones creativas. Puede que el universo fuera inmenso, pero la caja de cuentos le parecía pequeña. Demasiadas reglas, dijo más tarde, así que se marchó. Pero su viaje a Star Trek no había terminado. Su amistad con Michael Piller le llevó de vuelta para un episodio independiente, Cupido. Después, Piller le trajo a bordo de Espacio Profundo 9 como productor supervisor. A medida que la serie evolucionaba, también lo hacía el papel de Behr. En la segunda temporada, ya era coproductor ejecutivo. Cuando Piller se fue para lanzar Voyager, Behr tomó las riendas de DS9 como showrunner. Y ahí es cuando las cosas se pusieron interesantes. Behr tuvo una idea audaz, una historia de guerra. No solo una escaramuza o una batalla aislada, sino una guerra interestelar a fuego lento que abarcara varias temporadas. Quería presentar al dominio, una nueva y poderosa amenaza del cuadrante Gamma, y dejar que la tensión aumentara durante años. Pero a Rick Berman, máximo responsable de la franquicia y administrador elegido por Gene Roddenberry, no le convenció. Según Berman, Roddenberry había dejado claro que Star Trek no era un programa bélico. Había imaginado un futuro donde la paz había triunfado, donde los humanos ya no necesitaban luchar. Gene fue muy específico, dijo Berman. Él no quería que Star Trek fuera sobre guerras intergalácticas. Behr no estaba de acuerdo. Creía que la guerra podía servir para explorar los mismos ideales sobre los que se construyó Star Trek, poniéndolos a prueba. Berman accedió a regañadientes a dejarlo intentarlo, pero esperaba que el arco fuera corto, 6 episodios, y habrás terminado. ¿Verdad, Ira? Según los informes, preguntó. Era. La guerra del dominio comenzó oficialmente en el final de la 5ª temporada, llamada a las armas, y no terminaría hasta el final de la serie 2 años después. No se trataba solo de la Federación y el dominio. La guerra atrajo a Klingons, Romulanos, Cardassianos y, finalmente, a los Brenes. Ninguna facción salió limpia. Murió gente. Se cuestionaron los valores, y por primera vez, Star Trek miró al abismo y se quedó allí. Oso no se inmutó al mostrar el coste de la guerra. En uno de los arcos argumentales más potentes de la serie, el capitán Sisko se ve obligado a manipular a los romulanos para que se unan a la guerra. Para ello, conspira en un asesinato y miente para proteger el encubrimiento. «Puedo vivir con ello», dice Sisko al final del episodio, mirando directamente a la cámara, más atormentado que heroico. DS9 ya no trataba de humanos perfectos resolviendo problemas a través de la razón. Se trataba de lo frágiles que pueden llegar a ser los ideales bajo presión, y de cómo a veces la decisión correcta deja las manos manchadas de sangre. Berman admitió más tarde que no le entusiasmaba la duración del arco argumental, pero siguió leyendo todos los guiones, discutiendo cada giro. «No me alegré mucho de que durara tanto», dijo, «pero este es el tipo de desacuerdos que ocurren en la televisión». En retrospectiva, Behr tenía razón. El arco argumental de la Guerra del Dominio se considera uno de los más audaces de la historia de Star Trek. Daba a la serie una profundidad y un peso que la mayoría de las series de ciencia ficción de la época no alcanzaban. Era compleja, moralmente gris y profundamente humana. Algunos fans dicen que no, que DS9 se alejó demasiado del futuro idealista de Roddenberry. Star Trek pretendía ser una aspiración, Augmented, un mundo sin guerras, sin dinero, donde la humanidad había crecido más allá de sus peores instintos. DS9 rompió esa ilusión. Introdujo una galaxia aún llena de caos, conflicto y compromiso. Y sin embargo, otros dicen que eso es exactamente lo que la hizo grande, porque Oso nunca glorificó la guerra. DS9 nunca pretendió que la violencia fuera heroica. El programa siempre lo retrató como un fracaso.
Un mal necesario en el mejor de los casos, un colapso moral en el peor. Bajo los disparos de Phaser y las batallas de flotas, DS9 se mantuvo fiel a una de las preguntas más duraderas de Star Trek. ¿En qué clase de personas nos convertimos cuando todo aquello en lo que creemos se ve amenazado? Al plantearse esa pregunta y negarse a apartar la vista de las respuestas, Ira, Stephen Bear no rompió Star Trek, sino que la hizo más profunda. ¿Crees que Terry Farrell tomó la decisión correcta al alejarse de la franquicia? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. No te olvides de ver el siguiente vídeo en tu pantalla. Lo disfrutarás.